lunes, bienvenidos todos a TN Central. La inflación más alta del año, ahora la va a explicar Marcela Pagano. Estamos con Luciana Geuna y dentro de un rato vamos a hablar con Mario Blecher, tal vez uno de los economistas con mayor experiencia en el mundo. Fue 21 años asesor del FMI, presidente del Banco Central después del crack del 2001, asesor del Banco de Londres, entre otras muchas cosas. Así es, tengo registro, perdón, de que nosotros hace muchísimos años que trabajamos con la Nata. Cada vez que una crisis se aproximaba, una crisis severa, siempre en cualquier reunión decíamos: traigamos a Blecher, que venga Blecher y nos ayude a entender y a ver si nuestra economía está enferma, está sana, es viable o es un camino sin salida. Está ya con nosotros Mario Blecher, pero antes hablamos con Marcela Pagano de la inflación más alta del año. Sí, el número del día, 3,7%, la inflación que registró el INDEC para el mes de junio. Una inflación que, si nos paramos en esa inflación de junio, pero miramos 12 meses para atrás, ya acumula 29,5%. Un número peligroso, porque el Fondo Monetario Internacional había puesto como límite deseado 29%. Se traspasó ese límite y, por tanto, ahora podría venir el fondo con sus recomendaciones en materia de política económica y allí un poco el énfasis sobre la tasa de interés, que está elevada, pero tal vez podría ser superior en los próximos meses. Blecher, cuando fue presidente del Banco Central, la llevó a poner 160%, pero por poco tiempo. Bueno, vamos a ver, ahora después se lo vamos a ver, preguntar Marce, cuál es la receta. Te hago una pregunta, bueno, acá están los números, pero lo debes tener, no sé si lo tenés en la cabeza el cálculo, que es desde enero hasta ahora, ¿cuánto llevamos de inflación? 16%, pero la inflación de alimentos, que es la inflación más sensible, que en junio dio 5,2%, estamos viendo que cuando mirás el acumulado del año registra una inflación del 17%. Es decir, la inflación de alimentos ya acumula en estos primeros meses del año lo que iba a ser la meta oficial de inflación para este año. Todo el año. En 6 meses, sí, lo que ibas a tener en un año, la inflación de alimentos. 3,7% es el número de inflación de junio. Lo ves, hay que decir, y vamos a darle el visto bueno otra vez a los relevamientos de las consultoras privadas, que realmente muchas estuvieron cerca de ese número. 16% en lo que va del año es el número registrado, un punto porcentual por debajo de lo que se pretendía para todo el año, ¿sí? Y acá, obviamente, un número clave, que es el dólar. El efecto de la devaluación sobre los precios incidió muchísimo en alimentos, también en transporte, combustible, bueno, el efecto de la suba del combustible de las naftas. Y acá empezamos a mirar los rubros, fíjate, sí, alimentos y bebidas no alcohólicas. Olvidemos las bebidas no alcohólicas, que bueno, es... no, bueno, o sea, me refiero agua. Por eso, es agua, por eso, digamos, es importante, pero el rubro alimentos, sí, que en un solo mes de este año suba un 5,2%, es... complicadísimo. Después más tarde vamos a hablar con Damián Dipache, que va a desagregar un poco, no por rubro, pero afecta esto, a la comida diaria de millones de personas de este país. Es muy importante. De hecho, uno de los sectores que empujó es el de la harina y los derivados. La harina en un solo mes aumentó un 25%. Otro número que empujó, un 12% en un solo mes, el aceite de girasol. Así llegás a un 5,2% del salto promedio de los alimentos en un mes. ¿Y por qué es tan importante y nos paramos a mirar este número más allá del índice general? Porque este número es lo que después se va a plasmar en la composición de la canasta básica. Esa canasta de alimentos y servicios que, condición sine qua non, accedes a ella o no accedes. Si no accedes, sos pobre. Por lo que se podría empezar a pensar en una degradación de los números de índice de pobreza que vamos a conocer en pocos meses. Y acá, bueno, algunos de los números, ¿no?, que tienen que ver con el consumo de alimentos en la familia. Fíjate lo que te decía, Lu. Las harinas, ¿no?, los derivados. O sea, lo que implica que te aumente un kilo de pan en ese porcentaje de un mes para el otro es realmente una diferencia muy grande. Aparte, obviamente, de fideos, todos los derivados. Los derivados. Los ponemos en números porque, digo, cuando uno va tal vez no tiene en la cabeza los porcentajes, pero sí lo que pagás. Y cuando hablamos del pan o hablamos de los derivados de harinas, hablamos también del alimento de quienes tienen menos recursos económicos. Por eso tomamos esa referencia. Fíjate, la harina de trigo común, cómo pasó de 16,69 en un solo mes, reiteramos esto, a 20,99, y la noticia es que en julio, estaba mirando los precios ya relevados, seguro Damián también lo va a poder decir en un ratito, siguen las remarcaciones. Y cuando decimos siguen las remarcaciones, ¿están en el nivel de lo que estamos viendo para junio?
o junio fue como un hito que se supone que va a ir acomodándose en julio, agosto? Los economistas creen que julio va a ser menor la inflación, ¿sí? Que en realidad el traspaso de la devaluación la sentiste en junio, como no la había sentido en mayo. ¿Te acordás que lo habíamos dicho? Habíamos dicho mayo había sido una inflación del 2,1%, una inflación baja, pero porque todavía no tenías el traspaso de la devaluación. Pero atención, la devaluación que se está viendo en junio es la devaluación del dólar a 20 al dólar a 25. Sí, esa zona. Igual 2,1 es baja para la Argentina, ¿no? La anual de los Estados Unidos, que va a ser la más alta en no sé cuánto tiempo. Estamos muy lejos incluso de Brasil. Lo que tenemos en un mes, ellos lo tienen en un año. Pero bueno, seguimos mirando algunos precios. Fíjate lo que pasa con el asado, un corte popular. El kilo pasó de 143 pesos con 59 a 148,70 en un solo mes y sigue aumentando. Y bueno, algunos de los números de la economía. Pero la contracara de esto es el efecto que están viendo muchas empresas, ¿no? Que como están vendiendo menos, porque la caída en las ventas es brusca, ya no se puede llevar el costo, el aumento en los costos, trasladarlo a la góndola, al precio del consumidor. Sí. Entonces ahí hay que absorber incremento de costos y no va a haber tantas remarcaciones. ¿Qué significa esto? Que tal vez en julio y en agosto la inflación sea menor. Ahora, muy lejos del 1,5% que deseaba el gobierno. Sí, y es muy importante esta cifra también, ¿no? Transporte 5,9%. Sí, tenés todavía el último aumento del colectivo que incidió y también el aumento en el combustible, ¿no? El transporte, digamos, la materia prima, el combustible. Ahora, Marce, vos creo que lo estuviste explicando estos días, pero el número del ajuste, digamos, que hay que hacer en las cuentas del Estado también tuvo un aumento por la propia devaluación. O sea, supuestamente el número, el de que se hablaba siempre, la famosa meta de recorte y de ajuste era 200.000 millones. Y de un día para el otro, Luján la corrigió y dijo son 300.000. ¿La devaluación tuvo que ver con eso también? Sí, bueno, incide, pero hay un tema con la devaluación también, que es cómo te impacta en la deuda que tenés que pagar. Claro. Porque este gobierno primero empezó con el tema de las LEVAX, que obviamente se generó una bola de nieve y ya lo veníamos advirtiendo, pero esa era deuda que pagabas en pesos con la moneda que vos emitís. Ahora se están endeudando en dólares. Ofrecieron este instrumento que son las LETES, que es la puerta de acceso. Entrás con pesos y salís con dólares. Atención con eso. El bote está todavía. ¿Está el bote? Está el bote. ¿Está flotando? Algunos dicen que tiene un par de agujeritos, pero lo están parchando. Bueno, eso es un tema a seguir. Más allá del recorte en el gasto, también cuánto vos tenés que pagar de intereses. Porque vos tenés deuda en dólares, que hay que pagar en dólares. Y el esfuerzo para hacerse de esos dólares, bueno, esa es la ecuación que hay que ver. No se imprimen dólares en la Argentina todavía, ¿no? Se imprimen pesos. Es la mala noticia. Vamos a hablar con Mario Blecher de eso que está en los estudios de TN Central. 16% en el semestre, entonces. Sí. Se complica también acá las negociaciones por la cláusula de revisión paritaria, digamos. Ya se descuenta que la mayoría de los sectores van a tener que sentarse y afrontar un aumento salarial que no estaba previsto, ¿no? Porque se manejaban otros escenarios de inflación que hoy están orillando el 30 o 32% hacia fin de año. Y sobre esa cláusula de revisión hay que decir que muchos empresarios están diciendo, atención, porque nosotros no podemos convalidar tampoco demasiados aumentos. Si ya tenemos que absorber, por ejemplo, el costo de la segunda devaluación, la devaluación de 25 a lo que vemos hoy, el dólar a 28, bueno, eso ya es una cosa, pero si encima tenemos que convalidar también aumentos salariales, ahí va a haber una pelea interesante por delante. Viene Christine Lagarde, ¿no? También estos días al país y mañana habla Macri en conferencia de prensa. En realidad, casi, no digo después, porque apareció muchas veces, pero después de aquel anuncio, el llamado al FMI, tuvo pocas apariciones de la trascendencia que van a tener y seguro están vinculados no con la inflación, pero sí como con la búsqueda de mostrar que hay una salida económica. Sí, bueno, y el Fondo Monetario Internacional que también hizo su documento y empezó a hacer llamadas de atención. Por ejemplo, atención con la rebaja impositiva propuesta por la reforma tributaria y también atención con seguir en esta propuesta de rebaja de retenciones al campo. Todas propuestas del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Marcela. Estamos con Nacho Otero, ya vamos a ir a hablar con Mario Blecher, tal vez el economista con mayor experiencia en el mundo de la Argentina, está con nosotros. Empezaron las vacaciones de invierno, récord de turismo en Bariloche.
y volvió un conflicto mapuche al sur. Así es, puntualmente lo que sucedió hoy es que hubo distintos puntos. Primero y principal, un corte sobre la Ruta 40, enfrente a la ocupación de Villa Mascardi, que es el mismo lugar en donde Rafael Nahuel murió a manos del grupo Albratos de Prefectura. Al lado está un hotel de Parques Nacionales que está abandonado desde hace muchos años, sobre el cual en los últimos días se... ¿En serio? Sí, dormía ahí en el secundario. Bueno, es el que estamos viendo ahí. Fíjate, ahí está el corte de ruta, tiraron unos árboles sobre la Ruta 40, prendieron fuego, hay algunas personas encapuchadas, son 4, no eran muchos, y atrás lo que se ve con techo verde es el hotel abandonado de Parques Nacionales. Sobre ese hotel se denunció en los últimos días que hubo ciertos movimientos que llamaron la atención, como luces en la noche, como dando la pauta que había entrado parte de la comunidad que está ocupando el terreno en la zona de... Así es, en la zona de Villa Mascardi, a dormir ahí de noche, a ocupar parte de la cocina y demás. Mientras que sucedía lo del corte de ruta, lo que sucedió es que fueron un grupo de personas que aparentemente son las mismas que habían reclamado en su momento en la Catedral de Bariloche por el crimen de Rafael Nahuel, lo que sucedió con Rafael Nahuel. Lo que hicieron fue entrar a la Intendencia de Parques Nacionales, hicieron una ocupación, estuvieron ahí, no hubo conflicto, fue pacíficamente. Esto después de que, perdón Nacho, porque veíamos las imágenes, después de que se acerca al lugar la Gendarmería y la PCA como a desalojar, ahí esta gente... Policía Provincial, Gendarmería y también Policía Federal, que estaba en el lugar. Y lo que hicieron un grupo de personas que ellos dijeron que no tenían nada que ver con el corte, pero querían decir que no estaban ellos ocupando el hotel abandonado de Parques Nacionales. ¿Por qué es tan importante la zona de Villa Mascardi para esta comunidad? Bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con algo que pasó hace un poco más de un año, en donde hubo una chica de 16 años que fue descubierta como machi, es decir... ¿Qué es machi? El machi puede ser un hombre o una mujer, es un medium, como para decirle algún paralelo con la cuestión occidental, que es como el nexo entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Uno no es que una persona puede entrenarse o puede querer ser machi voluntariamente, sino que es algo que la comunidad descubre con otros también líderes espirituales. Esta chica empezó todo un proceso para ahondar en sus cualidades de machi. Es de alguna manera el machi la figura que es el consejero del lonco, que es el líder de la comunidad. Es quien le cuenta, bueno, lo aconsejan distintas decisiones, a veces están en armonía con el mundo de los espíritus y el mundo espiritual que tanta importancia tiene para la cultura mapuche. Claro, ¿no? Exactamente. La gente, perdón, Nacho, que estuvo en el parque, en la sede de Parques Nacionales, se fue del lugar reclamando justicia por Rafael Nahuel, pidiendo que se recupere esa tierra que vos decís de la Machi, y además pidiendo por la liberación de Chons Wala. Así es. Lo que sucedió es que esta Machi hace un tiempo ya, antes de que empezara, o sea, ni bien en paralelo fue una consecuencia de la usurpación, esto, o fue lo que llevó a la ocupación del terreno, es una visión que tuvo esta chica que lo que graficó es cómo la comunidad debía establecerse en ese lugar porque tenía importancia por las raíces y los árboles que crecían en el lugar, que muchas veces son usadas de manera medicinal por las comunidades. Lo que sucedió es que, digamos, tomó mucha importancia esto, por eso tiene tanto impacto para la comunidad mapuche y tanta importancia, porque desde aproximadamente los años 40 y 50 que no había una machi de este lado de la cordillera, sino que cruzaban a Chile a ver a otros machis. Entonces, por eso es que se le dio más importancia a esta toma que a Cuyamen. Por eso Cuyamen en Esquel quedó en parte con... Facundo Jones, y donde murió Maldonado. Donde murió Maldonado. Esa toma quedó a mitad prácticamente, o reducida a muy pocos ocupantes, porque la mayoría fue a ocupar ese terreno que, como está relacionado con la visión de la Machi, es para ellos lo más importante. En el medio de todo esto sigue habiendo un tema legal de por medio, en donde, digamos, para la Constitución, a través de la reforma del 94, reconoce que hay derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras, pero todavía
no están instrumentadas todas las herramientas legales por parte del Estado como para otorgar esas tierras, es decir, los censos y la reglamentación de una ley que también haga más fácil la aplicación de esto, que todavía ni siquiera está redactada esa ley. E incluso desde el mismo INAI han reconocido que todavía falta mucho en la implementación de lo que tiene que ver los censos que habilitan, que son el paso previo para otorgar tierras. Y en el medio de todo esto sucede el reclamo, ¿no? Hay bastantes puntos, todos son grises, y de acuerdo a cómo uno se pare en el medio de todo esto, también puede ver pros y contras de cada una de las partes del reclamo. Y el viernes hubo fallos de la justicia que también, de algún modo, agitaron e impactaron en la comunidad mapuche y radicalizada del sur. Alejandro Esloca y Ana Figueroa, de la Cámara de Casación, decidieron que Facundo John, que está preso con pedido de extradición ya del procurador de la Corte, pedida a la Corte Suprema, vaya a un arresto domiciliario. Esto llamó la atención, incluso del camarista en la minoría, diciendo que ni siquiera la defensa había pedido eso, habían pedido la excarcelación, le dieron el arresto domiciliario, todavía sigue preso porque no se sabe a dónde puede ir, porque tiene que esperar celular, tiene que esperar la resolución sobre su extradición a Chile, en este caso en una prisión domiciliaria, ¿no? Claro, se mezcla la política y pensamientos ancestrales, y en el medio tensión, tomas y cortes. Rodrigo Alegre con una noticia más de su saga. Yo le digo Poliladrons. En este caso no es técnicamente Polinar. Sí, puede ser, sí, puede ser Poliladron. A ver, sí, estas imágenes que veíamos recién fue una quema, Lu, que pasó el día jueves en el cementerio de la Chacarita. Hay un decomiso grande de droga en un operativo en la capital federal. Se secuestran 386 panes de marihuana. Sí. Van al cementerio de la Chacarita el día jueves por orden de la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Empiezan a quemar los 386 panes y se dan cuenta que no había 386. A ver, situación. Cuando la droga se incauta, después se quema. Eso después ya se sabe todo el mundo. Cementerio de la Chacarita, jueves pasado. Policía, toda la droga incautada. Toda la droga incautada, la policía de la ciudad. Una cantidad de, ¿cómo se llama? No de cerramiento, no me sale la palabra, precinto, una cadena de custodia, del juzgado hasta el lugar, digamos. Una trazabilidad, ¿no? De los 400 kilos de marihuana que habían incautado en un procedimiento en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Está la policía de la ciudad a cargo del operativo. Está la policía de la ciudad a cargo del operativo. Fuego prendido en Chacarita. Todo preparado. Empiezan a contar 386 panes eran. 386 panes, sí. Y en el medio se dan cuenta de que faltaban panes de marihuana. Se dan cuenta horas después, el día domingo ya, por un llamado que había en un contenedor de la calle Franklin, cerca del cementerio de la Chacarita, en un contenedor de basura, 17 panes de marihuana idénticos a los que tenían que quemarse 3 días antes en el cementerio de la Chacarita. Perdón, tengo una pregunta, bueno, a ver si entiendo bien. O sea que hicieron la quemazón, por decir de alguna manera, y nadie dijo nada. No, ahí sí, obviamente salió que se hicieron el recuento, se dieron cuenta que faltaban los panes, se radicó una denuncia, había un faltante, se empezó a investigar y ahí salió la información de que un policía en actividad de la ciudad, que estamos hablando de Daniel Soria Barba, y esto te vas a reír, de la división Hurtos y Robos. No. Sí, la realidad. ¿Por qué estaba quemando la droga? Estaba a cargo de la droga de la Oficina de Depósitos Judiciales y quedó detenido esta persona, este oficial principal, por el robo de 17 panes de marihuana. Estas imágenes que estamos viendo fueron la quema el día jueves. El domingo detuvieron a esta persona y encontraron los 17 panes de marihuana en un contenedor de la calle, en un contenedor de basura sobre la calle
Roosevelt al 700. Está a disposición del juez federal Sebastián Ramos. Un papelón. Vos te acordás que hace poco tiempo contamos que unos roedores, unas ratas, habían comido la droga en Campana, digamos, en la droga Eso secuestrada. decían, ¿no? Que eso Claro. decían y quedó una causa abierta. Bueno, en este caso, un policía en actividad de la ciudad lo que hizo fue robarse 17 panes de marihuana. Está detenido y va a ser indagado en las próximas horas. Gracias, Rodri. A vos, Lu. Bueno, estamos con Mario Blecher, que estudió Economía e Historia Judía en la Universidad de Israel. Tiene un máster, además de Economía, en la misma universidad. Fue presidente del Banco Central y levantó el corralito, transpirando mucho, en una noche terrible para él. Fue además 21 años funcionario, miembro del FMI, asesor del Banco de Londres, profesor de un montón de universidades, o sea, alguien que sabe muchísimo de economía. Y recién fuera de cámara, ¿puedo contar lo que me estaba diciendo? No sé cuál te... O sea, que hay un problema para el gobierno que no está explicando bien lo que está pasando. Sí, claro, yo creo que es... Gracias por venir, Blecher. No, gracias por la invitación. Creo que es fundamental explicar, hoy en día, por ejemplo, lo del día de hoy, es fundamental explicar de que el hecho de que la inflación haya sido muy alta ahora, eso no necesariamente, o en la práctica, no hay que extrapolarlo al futuro automáticamente. Al contrario, el gobierno tiene que explicar que por qué la inflación es alta y fue alta, por eso es necesario tomar todas estas medidas que se están tomando para que la inflación de esa forma afloje. Pero eso tiene que, uno tiene que poder explicar bien por qué las medidas que se van a tomar son diferentes de las que se tomaron y por qué el resultado va a ser diferente. ¿Y por qué es? Bueno, pero eso lo tiene que hacer el gobierno. ¿Pero usted lo entiende? Porque a veces Claro. es cierto que desde aún nosotros mismos, que somos periodistas, estamos cubriendo esto todo el tiempo, cuesta esto, digamos, comprender en su complejidad si estas medidas llevan a un camino de salida. Bueno, en la práctica, justamente lo que pasó con este índice es explicable porque obviamente esto está reflejando dos factores fundamentales en la formación de precios, que son el dólar, el precio del dólar, y el precio de los subsidios o las tarifas, el ajuste de las tarifas. Si tenemos ajustes grandes durante un periodo determinado, eso se va a reflejar inmediatamente. Eso no quiere decir que automáticamente, si el gobierno no lo valida, o al contrario, si el gobierno tiene un plan para eso, eso se debe extrapolar. Obviamente que si el gobierno no hace absolutamente nada y deja que esto, digamos, entre dentro de una formación de expectativas de que así es y así será, vamos a tener un problema. Pero yo creo que esto tiene una explicación muy clara. El aumento del mes de junio se debe básicamente, en su gran mayoría, y se puede desintegrar esto y mostrar los distintos componentes, que al aumento en los factores que yo mencionaba como formación de precios, eso se puede explicar. Pero ese es un elemento, pero eso no es el único elemento. Hay además elementos adicionales que pasan básicamente o por las expectativas, por un lado, o por el tema del presupuesto, ¿no? Que es el factor, yo creo, central de todo el proceso. O sea, el presupuesto del 2018 voló por el aire, ¿no? Obviamente por la crisis que supuestamente nadie predijo. Ahora, ¿usted cree que el gobierno va a lograr un presupuesto para el 2019 acorde a lo que está pidiendo el FMI? Bueno, si uno compara el programa que tenía en principio, o que se hablaba que el gobierno tenía antes del acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo, no hay una gran diferencia sustantiva. Lo que hay una diferencia es en la aceleración de los tiempos. O sea, lo que el gobierno quería llegar en un periodo más largo, el fondo se lo exige en un periodo más corto. O sea, la chica del déficit. Sí, la chica del déficit. Pero no es que el gobierno quería aumentar el déficit y el fondo le dijo hay que achicarlo. Iba en la misma dirección, de forma que si el gobierno aceptó y firmó y los expertos del fondo lo estudiaron y lo discutieron, me imagino que es posible llegar a eso. Es un corte adicional importante de 300.000 millones de dólares de pesos de presupuesto. Hay que buscar dónde cortar, porque no es fácil encontrar dónde cortar, ¿no es cierto? Hay realmente muchas limitaciones, porque además de este acuerdo con el fondo tiene una característica muy particular que no la ha tenido, yo no la he visto en otros programas. Diga la Antares Central. ¿Cómo? No, diga la Antares Central. Sí, tiene una característica de que presta mucha atención al gasto social, que no era una característica de los programas del fondo, en realidad ni aparecía. Y hoy en día no solamente que está ahí como,
digamos, una precaución, sino que está como una condición, de que una cantidad determinada tiene que ser utilizada para ese propósito, lo cual obviamente disminuye muchísimo la flexibilidad que el gobierno tiene, pues el gobierno va a tener que buscar dónde puede realmente cortar esa cantidad. En ese contexto, toda la discusión, el propio presidente se reunió con las entidades del campo y le dijo: les prometo que el cronograma de baja de retenciones yo no se los bajo, sino que se va a mantener constante. ¿Esa es una decisión acertada en el medio de este contexto donde tienen que buscar por dónde generar más dinero o achicar más el déficit? Por empezar, yo creo que nunca es una decisión muy apropiada prometer. Así yo prometo. En economía no se promete. No, porque depende, hay muchas cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar. Y luego lo puede hacer con toda la mejor intención del mundo, justamente para convencer al público de ciertas medidas, pero luego eso en realidad crea desconfianza y falta de credibilidad si no se puede cumplir. Entonces, pero eso es, digamos, marginal a la pregunta. La pregunta es si en las condiciones que se han dado, en las cuales el precio del dólar se devaluó 50%, por lo tanto lo que reciben los productores de estos productos habrá subido en algo parecido, no tiene demasiada racionalidad decir no les voy a subir los impuestos. ¿Vamos? A lo mejor hay que hacer un estudio detallado, pero sería conveniente precisamente sí utilizar esa ganancia adicional para poder de alguna manera llegar a estabilizar la economía más pronto. Yo creo que el tema de las retenciones es muy delicado y es muy político, pero acá hay una ganancia inesperada e importante. Yo no sé por qué no debería estar dentro de las condiciones generales de imposición, ¿no? Mario, hay mucha preocupación en el frente empresario, sobre todo en las pymes, y también entre los ahorristas, ¿no?, sobre lo que va a pasar con la tasa de interés. Hoy conocimos, era el supermartes de Levax, que el gobierno pudo renovar el 75% de ese stock que vencía, pero a costa de tener una tasa de interés de corto plazo, en menos de un mes, del 46,5% nominal anual. La pregunta ¿es acertado ir subiendo gradualmente la tasa? ¿Vamos a un escenario de tasas más altas todavía? La idea acá es aumentar la demanda por activos denominados en pesos, ¿cierto? Y disminuir la demanda por activos denominados en dólares para que la economía no se dolarice y no tengamos estos problemas. Para eso nosotros inventamos la famosa frase esa de que hay que aumentar la codicia para que la codicia se supere el pánico, que fue lo que hicimos en el Dualde. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que poner una tasa de interés suficientemente alta en pesos para que la codicia, para que el deseo de tener alguna ganancia inmediata supere el pánico de tener de la devaluación y que el público no tenga dólares. ¿Usted la subió a 160%? Nosotros la subimos a 140% por 2 días. Por 2 días. Y fue bastante suficiente para que la codicia claro. Sin embargo, esa frase está mal interpretada en un sentido. Si yo, en lugar de subir la tasa ahora a 47, digo, bueno, pues si 47 va a funcionar, 60 también, y 80 más, y 95 mejor todavía. Entonces la subo a una cantidad, a un nivel muy alto. La gente va a decir, estos tipos no saben lo que hacen, te van a asustar, y en lugar de haber aumentado la codicia, voy a haber aumentado el pánico. Entonces hay que saber cómo manejar esa ecuación. No es una ecuación así, digamos, simpática. No es una herramienta para sacar en cualquier momento. Es como el martillo rojo de la emergencia. Exactamente. Pero además no es científico, sino también como algo político palpable. Exactamente. Ahora, que en cierta forma esta estrategia está funcionando en este momento sin subir demasiado las tasas. Es cierto, porque el mercado cambiario está más tranquilo. ¿Pero se frenó la corrida cambiaria? Bueno, se frenó. La cuestión es si va a volver. Eso es muy difícil de poder predecir. En realidad, los factores que la crearon en ese momento, que fueron factores externos en alguna medida y internos también, por el modelo que se había estipulado de financiamiento del déficit, pero los factores externos están ahí, no se han ido. O sea, hoy está claro de que hoy en día el crédito en el extranjero va a ser más caro para todo el mundo, más escaso, y particularmente para países que tienen problemas como los nuestros, más escaso. Y además hay una incipiente guerra comercial, que es algo que no sabemos bien qué consecuencias puede tener, pero esa guerra comercial de alguna manera va a afectar a la Argentina. O sea que los factores están. Lo que a mí me preocupa en cierta forma es que hay gente
por motivos políticos, personales, pero sobre todo políticos, que desearían de que esto no se pare, de que la corrida no se pare. El kirchnerismo. Yo supongo que habrá ahí, en otros lugares también. Hay en la oposición hay intereses de que esto no se pare. Y eso es problemático, porque obviamente... Esta carta que firmaron 400 opositores llegó al fondo rechazando el acuerdo, ¿eso al fondo le importa o no? Sí, al fondo le importa, pero... O sea, sí, al fondo le importa, pero eso es legítimo. Uno puede... La cuestión es si uno fogonea el pánico. O sea, La corrida. Claro, Bueno, está el escenario electoral de 2019 de por medio, ¿no? Sí, bueno, pero... utilizan cualquier arma. A mí me parece que ganar una elección creando pánico y creando inflación, que como ustedes mostraron recién, evidentemente afecta mucho más al pobre que al rico, no es una buena medida. Para la gente, a ver, que vienen desde el llano, para explicar, ¿esto en cuánto tiempo, si se hace todo bien, se puede más o menos estabilizar? Mira, te voy a decir la pura verdad, no sé. Porque no sé exactamente qué quiere decir hacer exactamente todo bien. Pero lo que sí puede pasar es que puede ser rápido, puede ser en forma discreta, muy rápida, porque si vos eliminás los elementos que están detrás de la creación de la política expansionista, porque ¿qué es la inflación? Es un exceso de demanda sobre la oferta, estás creando más demanda de lo que estás pudiendo ofertar. Si ese factor que está creando más demanda se frena, se para, aparte de las cuestiones de precios como el dólar y las tarifas, si se para el déficit fiscal o se lo encuentra una forma de financiarlo en forma no inflacionaria, que no hay, pero a lo mejor se puede encontrar. No, se puede encontrar una vuelta en que... Bueno, ¿la recesión no ayuda? La recesión... A frenar a la inflación, digo. A frenar la inflación, pero es una ayuda que mejor no tenerla, porque la mejor forma, básicamente, finalmente, de distribuir el ingreso bien, de tener una economía más normal, que no dependa siempre del dólar para ser competitiva, la mejor forma es con crecimiento, y con crecimiento necesita inversión necesita estabilidad. Entonces, crear inestabilidad no va a resolver los problemas. Una pregunta, el otro día cada vez que venimos hablando con economistas, cuando nos empiezan a contar, uno desarrolla como la historia económica de Argentina, no digo toda, pero por uno de los últimos años, y es como un péndulo que siempre va de un extremo al otro, y siempre parece relacionado con el dólar. ¿Qué enfermedad hay en nuestra economía que no podemos salir de ese péndulo? Usted, perdón, en algún momento había propuesto una dolarización de la Argentina. No, yo no. Ah, perdón. Alguien había propuesto y yo no me opuse, pero es distinto. No, el tema básico es, la pregunta se puede formular de una forma, digamos, más directa, y es que la Argentina en los últimos 70 años, siempre que ha tenido un problema de competitividad, que por alguna razón no ha podido competir en los mercados internacionales o que se llenaron de importaciones acá, cualquier problema de competitividad, a lo que la forma como lo resolvió es devaluando. Devaluamos, entonces somos más competitivos. No realmente, pero somos más competitivos porque recibimos más peso por cada dólar. Devaluando. 70 años que la resolución del problema de competitividad es devaluar. Yo creo que ese es el problema. No se trató o no se logró o es difícil lograr, pero es importante que la economía argentina no se va a acceder solamente en el dólar para tener competitividad. Tiene que tener competitividad porque es más porque hay que mejorar la productividad, porque hay que mejorar la tecnología que se usa, hay que mejorar los mercados, hay que mejorar la infraestructura. Por eso hay que tener competitividad y no solamente por el dólar. De ahí viene el problema. Recién usted mencionaba gente que está fogoneando, según usted, que al gobierno le vaya mal para llegar a las elecciones. Hay como una especie de versión que transmite el gobierno y gente del mercado que es: hay temor a que Cristina Kirchner sea candidata y gane las elecciones. ¿Esto realmente es así? ¿En dónde hay temor? En sectores del mercado, inversores extranjeros. Yo creo que en realidad hay temor a un regreso a las políticas que se implementaron. No, más allá de la persona. Más allá de la cuestión personal. Yo no he escuchado. La pregunta que le hacen es: ¿hay una posibilidad de que el régimen anterior, las políticas del régimen anterior vuelvan? Eso ustedes se lo preguntaron. Sí, eso mucho. ¿Qué probabilidad hay que las políticas del régimen anterior vuelvan? Pero no están personalizados. Muchas gracias, Mario Blecher, por venir a TN Central. Gracias. Muchas gracias.
Mis Cristian anotaciones. Sí. Álvarez Piti Congi, así se llama Piti Álvarez, el nombre completo. ¿Empiezo yo? Dale. Está en la cárcel, está comiendo sin sal, lo visitó, ahora vas a decir vos si eso es o no, ¿Sí? Queijeiro, que era el abogado, Sí. un amigo Soto, la madre, está bajo tratamiento psiquiátrico, no tuvo hasta ahora ninguna recaída de síndrome de abstinencia como se pensaba. Sorprende un poco a la gente que trabaja en el servicio penitenciario de Ezeiza la resistencia física de Piti, que estaba igual durmiendo mucho, con ansiolíticos, pero Piti mató a una persona Así es. y hay un juicio penal por eso. Hay una causa judicial donde la prueba contra Piti en principio es toda, porque él mismo lo reconoció, no es judicial todavía, pero sí frente a las cámaras, pero les vamos a contar en detalle la trastienda de esto, la estrategia judicial o la no estrategia hasta ahora y la estrategia que se viene del Piti. La noche en que Piti todavía estaba prófugo, ¿se acuerdan? Estamos acá al aire en TN Central. Su mamá todavía no había salido al aire, pero se convirtió en estos días en una de las personas que más que defendió y habló de Piti públicamente, y su abogado Claudio Calabresi también es una de El las abogado de la personas. madre. Claro, de la madre, sí, claro. Es una de las personas que empezaron a mostrarse del lado de Piti en el sentido, obviamente, de no solo defenderlo, sino buscarle una estrategia para defensa. Pero ni Calabresi es el abogado de Piti, ni tampoco lo es Queijeiro, que es el hombre al que en el entorno de Piti casi acusan por su rol mientras apareció como abogado mediático del Piti. Porque hubo muchas versiones que Piti cambió de abogado, que ahora tiene un defensor oficial. Piti jamás tuvo a este abogado como su defensor en el... Ese abogado jamás accedió al expediente, jamás se acercó al juzgado que está llevando a cabo esta investigación a cargo del doctor Martín Yadrola. Jamás firmó nada, no existe Nada. en la causa. Ese señor no existe, solo existe en los Lo llevó medios. en auto hasta la comisaría. ¿Qué dicen en el entorno de Piti? No es solo que lo llevó, no, te lo voy a detallar porque Entallámelo. es fuerte. Es un abogado penalista que primero fue el que llevó a la novia a declarar. El principal testimonio de esta investigación es la novia de Piti, porque no solo ratifica, sino ella estaba con él y es la persona que mayor cantidad de detalles está. Digamos, es bueno para la justicia, obviamente, que ella haya declarado, haya contado toda su verdad. Vos lo contaste acá. Para la defensa, claro. Lo revelaste acá, dijiste la novia de Piti dijo que él mató a Cristian Díaz. Y ella dijo toda la verdad porque su testimonio se cotejó con el testimonio de otras personas que estaban ahí que no tienen nada que ver con Piti. Entonces, digamos, ella fue, dijo la verdad y fue acompañada. ¿Quién la convenció? Porque ¿qué pasó en esa noche fatal y fatiga donde Piti estaba prófugo? Había que ver dónde estaba. Ella, la novia, estaba con su padrastro en la casa de su padrastro. Vino el abogado, Queijeiro, y después cayó Piti. Sí. Cayó Piti en el medio de la noche que nadie sabía dónde William estaban. Morris. Así es, cayó Piti y le dijeron, Piti, te tenés que entregar. Piti dijo no y se fue. Y ahí es donde el abogado la lleva a ella. Y después en la mañana siguiente, Piti finalmente se entrega y el abogado, pudiendo hacerlo entrar por atrás, pudiendo hacer estas cosas, no, lo pone frente a las cámaras, reconoce el crimen. Insisto, desde ese momento tiene un abogado, un defensor oficial que es Santiago Ottaviano que lo está defendiendo. Pero alertas con lo que le estoy por A contar. la cárcel entró Queijeiro. Sí, Piti, ¿qué entienden en el entorno de Piti? Que Piti no está en condiciones de elegir un abogado y por eso escuchá lo que te voy a contar, porque hay que ver si finalmente ellos logran el ok de Piti. Su defensor oficial de Santiago Ottaviano se está encargando de la defensa. Ahora, ¿quiénes están, y cuando te digo están interviniendo directamente en el entorno y en todo lo que pueden hacer con Piti para asumir su defensa como en su momento lo hicieron con Mangieri? ¿Te acordás de Mangieri? Ya sé quién. Que tuvo un abogado gratis, que te hacía conferencia de prensa todos los días. Y el hijo dijo, pero vos en casa decís otra cosa, papá. Exactamente. Ese es, lo recordarán todos, Pierri, el abogado Miguel Ángel Pierri con todo su equipo, que están desesperados por asumir la defensa de Piti y nadie descarta que logren convencerlo al propio Piti, porque como te decía, es difícil eso, digamos, lo están cuidando en su entorno, pero en principio si Piti toma esa decisión desde la cárcel no se pueden oponer, así que atentos porque la defensa de Piti podría caer en manos de Pierri. Por ahora lo que está haciendo su defensor actual ahora es pedir que empiecen a declarar vecinos como testigos de identidad reservada. ¿Qué buscan con esto? Que la gente pierda el miedo y
cuente cuente un poco, ¿no? Cómo era Piti dentro del barrio, y también dentro de la defensa que se está buscando ahora están, digamos, relevando los antecedentes penales de la víctima, ¿no? Que para mostrar que podría haber sido un vínculo violento desde antes. Tal vez compartan abogados entonces Mancheri, que está en Ezeiza, y Piti Albrecht, que está en Ezeiza, que es Miguel Ángel Pierri. Después Pierri renunció a la defensa ¿Y por qué? de Mancheri. Pero Pierri está desesperado. Pero esto que le decimos es real. Creo que en este momento solo está trabajando para asumir de modo gratuito la defensa de Piti Albrecht. Vamos a la tanda y después seguimos hablando de inflación, pero con Damián Di Pace. I got the wild ones, side ones, do what I ones, even shy ones, up 1, 2, get to the middle and throw it back to me. Nobody do it like you do that for me. Sheesh, don't blow half on the halftime freak. Let's talk Biscayne, shout out South Beach. Loose, I'm loose, what's up? I broke the leash. Yeah. You got all 3 eyes on the prize. Right now, right now, right now. I got a real good thing on the rise. Right now, right now, right now. And it's birthday. Hablábamos recién con Mario Blecher, un economista muy experimentado sobre macroeconomía y la inflación, y estamos con Damián Di Pace, nuestro ya economista amigo. Que nos va a deprimir, básicamente. De la porque consultora Focus Market, que hizo una relevación de precios de góndolas, como la otra vez. ¿Te metiste de vuelta con el chocolate, Di Pace? Sí, en realidad nosotros lo hacemos a través de Scantech, que es el escáner de supermercado 515 de punto de venta. Entonces lo que nos metimos con junio y nos metimos con el acumulado del año. Sí, voy a llorar. Dale. Y la realidad es que vos fijate que la inflación general da 3,7, pero ¿cuál era el faro que decía el anterior presidente del Banco Central que había mirado? La núcleo. La núcleo, claro. Bueno, pegó fuerte la núcleo, 4,1%, y alimentos fue la categoría que más creció. Así que bueno, ahí tenemos algunos datos para compartir si los ponemos en placa. A ver, Ahí está. Ahí Manda está. las placas mejor que Sí, me nosotros, muero. Di Pace. Sí, es más prolijo que nosotros. Te vamos a traer a conducir. La inflación de las góndolas de mayo a junio. Las magdalenas. En mi casa el consumo de magdalenas es, no sé, masivo, diría, en una sola casa. Bueno, te digo que 37,6%. No, acabo de cancelar la compra de magdalenas. Este mes, yo hago la compra del mes, la compra del mes de julio todavía no la hice. Bueno, Bueno, no, pero en junio ya me pegó así. 37,6. Claro. En busca del 37,6. tiempo perdido de Proust empieza, ¿no? Con la mordida de la Magdalena, 37,6. No sabemos en esa época cuánto estaba. Sí. Harinas 27,9. Estamos hablando de un mes, ¿eh? No estamos hablando de Paquete de harina. Por eso, Sí, el paquete de harina. El promedio de la categoría. ¿Subió el 27,9? Sí. Sí. Chocolates 15,15. Que yo agarro mucho ¿viste? Porque siempre están las promociones, 2x1, esas cosas. Consumo chocolate desde ahí. No sé, lo que sí me pasó, perdón, hay una famosa barrita Sí. que los niños comen mucho. 2.000 barritas que como mucho. No, pero es una que viene huevo, viene barrita. Y está 10 Kinder. pesos, 15. In- Que Pegó un Insect- salto ¿Qué del traen? 50%. 50%. Claro. El mismo kiosco, porque aparte compro en el mismo lugar. Insecticidas 13,3. Sí. Y pastas Por secas suerte hace frío, no hay que poner 11,7. O sea, quien compró magdalenas en mayo y las guardó, le ganó la inflación. Le ganó la inflación, Sí. claro. Es como un plazo fijo. Sí, claro. Bueno, Esto es fuertísimo. No, esto es el acumulado del año. Y vos fijate harinas. 83%. Mirá que nosotros estamos procesando góndola, ¿no? La plancha grande. Estamos procesando góndola. O sea, estamos el paquete de harina. Cuando pasa el paquete de harina por Claro, el precio, exactamente. te entra Focus Market. ¿Y Exactamente. por en base a qué un 83%? De enero a 6 junio, meses ¿no? Si no hubo un 83%. Sí, porque ¿qué pasa? La tonelada de trigo aumentó como valor internacional. Nosotros devaluamos y ahora están tratando de, obviamente, los productores de llegar al valor internacional en dólares, ¿entendés? Porque es un commodity internacional. Entonces sí, la realidad que ahora estamos el 83% en pesos, ¿no? Una locura. Pastas secas, 33,3, que se lo veníamos marcando. Pues otra cosa increíble, que es la polenta siempre fue como un alimento muy a mano, muy extremadamente barato. Y ahora te subió Otra vez. el 30%. Quien compró polenta, También. recibirá polenta. 29,3 le ganó la inflación. Los Sí. helados, 24,8. Por También. suerte, estamos en Bien. invierno, me preocupa menos. No, pero quien compró en enero, helado, recibirá helado. El que lo 24, frizó se le vence, a los 6 meses se le vence. un poco menos, ¿no? De la Si no se inflación. lo comió, lo tiene que tirar.
Nosotros nos reímos, pero esto es trágico para muchísima gente, obviamente. Para todos. Sobre todo del norte del país. Sí. ¿En serio? No, sí, ¿y insecticidas por qué subió tanto? Bueno, ahí tenés un montón de componentes importados. Todo lo que es packaging tiene componente importado. Y ahí no vimos algunas que son dramáticas. Porque estas son, digamos, acumuladas del año. Pero Es el top 5. Sí, pero intermensualmente tenés que, por ejemplo, aceite subió 8,8%. Té 7%. En un mes también. En un mes. Leche subió 4,1%, el promedio de la categoría. Estamos hablando de cuestiones básicas, polenta, Uy, harina, bien dramáticas. leche. Y son dramáticos. Sí, sí, por dramáticos. supuesto, obvio. Entonces, bueno, la realidad es que, ¿cuál sería la perspectiva, ¿no? de esta inflación que parecería no ceder? Bueno, julio no va a ser sencillo, porque julio es un mes que estacionalmente es fuerte, primero, porque tenés aguinaldo y tenés vacaciones de invierno. Siempre es fuerte, es entre el 2,5 y 3% de lo proyectado, por lo cual sigue siendo una inflación alta. Te vas a agosto. En agosto puede llegar a ser un mes de descanso si el dólar no llega a pegar de vuelta, no llega a moverse el tipo de cambio. ¿Por qué descanso? Porque en realidad después vas a volver a ver un rebrote por efecto de regulado, porque septiembre y octubre volvés a tener suba de tarifa. O sea que ahí tenés un rebrote. Y además va a ir acompañando en todo lo que resta del recorrido del año la suba de nafta, que también es algo que vuelve a pegar en precios. O sea que claramente no la tiene fácil el gobierno. Se espera que llegue a 30%, pero te digo, el reglamento expectativa del mercado frente a la meta, ya no de este año que no hay meta, sino del 17% del año que viene, lo están viendo en 20,2%. Ya lo está viendo muy por encima. El escenario adverso que dijo el FMI están viendo en el mercado, ¿no? El FMI tuvo dos miradas, una la normal y otra la adversa, que es mucho más... Sí, igual sería bajar 10% la inflación en un año, si más o menos quedan 30 en esto. Más de 10. Que sería un montón. Es una, que sería, digamos, porque a medida que te vas acercando al dígito es más difícil bajarla. Sí. Entonces justamente lo que quería el gobierno, bajarla del 25 al 7, del 7 al 12%, era inviable. Y más con la necesidad de reacomodar precios relativos en la economía, como lo está intentando hacer, ¿no? Entonces, la realidad que esto que estamos viendo yo creo que fue, el piso del año. Perdón, el techo del año. El techo. Pero vamos a tener todavía algunos meses con alta inflación, Con ¿no? movimiento. Lo peor ya pasó, pero queda lo peorcito. Sí, claro, exactamente. Con suerte. Exactamente. Gracias, Damián Dipache de Focus Market. Un placer. Vamos a la tanda, ya volvemos. Sí, está Alfredo Leuco, palabra de Leuco, está Julio Cobo. Se cumplen 10 años de la 125 y la discusión un poco sigue siendo la misma. Las retenciones a la soja y Leuco, obviamente, con mucho más. Nos vamos. Nos vamos. Que descansen. Chau. Y hasta mañana. Paco, salud, por favor.